A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que sintonizan el capítulo de hoy y también saludamos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Recuerde que ellos están disponibles para responder todas sus consultas. Solo debe contactarles al +569 66 54 14 22. En ese número de teléfono responderán todo lo que pregunten. Hoy estamos nuevamente con el pastor Marco Chaparro de Cristo, tu única esperanza de Viña del Mar. Bienvenido, pastor, ¿cómo estás? Bien, contento, bendecido, mucho frío acá en la quinta región, me imagino en Santiago también, pero por la gracia del Señor, bien. Qué bueno, pastor. La verdad, el otro día no alcanzamos a ver algunas preguntas. Usted como es instructor bíblico, siempre de hecho en sus redes sociales estamos viendo que permanentemente se está alimentando de nuevas palabras y de nuevos estudios, ¿cierto? Entonces dije, no, tenemos que hacer una segunda parte para poder abordar algunos temas. Así que hoy día va a estar muy interesante el capítulo. Sí, esperemos que pueda ser de mucha edificación para los hermanos quienes constantemente están viendo este programa. Así es. Bueno, partamos entonces, pastor. Bueno, cuando vivimos el nuevo nacimiento en Cristo, ¿cuál es la nueva posición que alcanzamos en Él? Cuando experimentamos el nuevo nacimiento, bueno, estos fueron temas que compartimos hace algún tiempo atrás en el ISM en aquel tiempo, y fue un tiempo de mucha bendición junto a los alumnos del instituto. Y cuando estuvimos hablando de este tema acerca del nuevo nacimiento, realmente fue un tiempo muy revelador a través de las páginas de las Escrituras, ya que la Biblia muestra que nuestra nueva posición la encontramos en Cristo. Cuando hablamos de nuestra nueva posición, estamos hablando que hemos sido colocados por la fe en Jesucristo, hemos sido colocados en las promesas de lo que Él nos otorgó en la cruz del Calvario. O sea, el término estar en Cristo, que el apóstol Pablo utiliza mucho esta expresión, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese término en Cristo habla de esta nueva posición que se ha iniciado a través del nuevo nacimiento, a través de nuestra aceptación por la fe en el sacrificio único de Cristo. Entonces, cuando hablamos de esta posición, significa que hemos sido trasladados de nuestra naturaleza adánica. Adán era nuestra cabeza federal, por eso entendemos que cuando Adán pecó, el pecado fue traspasado a toda su descendencia, a toda la raza humana, pero ahora por la fe en el Hijo de Dios hemos sido trasladados de Adán a Cristo. El estar en Cristo significa recibir todos los beneficios que Cristo nos otorgó por medio de su sacrificio. Toda esta nueva posición, hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz, del reino de Satanás al reino de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso involucra lo que Pablo menciona en el libro de Efesios, las riquezas de su gracia. Hemos sido enriquecidos con toda bendición y esta nueva posición, sin lugar a dudas, nos otorga también un nuevo destino y nuevos resultados. Es tremendo todo lo que conlleva aceptar al Señor y ser una nueva criatura. ¿Hay algunas cosas en particular que uno alcance cuando acepta al Señor? Claro, nuestra condición pecaminosa, nuestra condición que estábamos bajo el juicio y bajo la ira de Dios por nuestro pecado, en realidad toda persona impía, toda persona que está lejos del Señor, y esta es la mala noticia, porque para poder entender en toda su plenitud la buena noticia, que es el Evangelio, buena noticia, debemos de entender primero qué es lo que es la mala noticia.
¿Y qué es lo que es la mala noticia? Por cuanto todos pecaron, dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Merezco el infierno, merezco la ira de Dios, merezco el juicio de Dios por mi naturaleza pecaminosa. Yo no soy pecador porque peco, sino que yo peco porque soy pecador. O sea, nuestra naturaleza intrínseca como seres humanos, que hemos venido de esta raza adánica, hemos traído también las consecuencias de esa desobediencia, que es la rebelión, que es una naturaleza caída, que estamos constantemente inclinados al mal, como dice Génesis capítulo 6, que cuando Dios destruyó la generación de Noé, dice, porque sus designios era de continuo al mal, no al bien. Por tanto, todo aquel que estaba bajo la condenación del pecado, esclavo es del pecado. Y una persona esclava no tiene libertad para tomar decisiones, no tiene libertad para escoger, porque es una persona que está esclavizada en el pecado. Esa es la mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Cristo vino a abrirnos el camino, el acceso, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 19, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre. Hoy, por su gracia, tenemos entrada al lugar santísimo. Y en vez de ira, recibimos reconciliación. Ya no estamos bajo la ira, sino que Romanos capítulo 5, versículo 1 nos enseña que justificados pues por la fe tenemos paz. Ya no hay ira, sino que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8.1 dice que ahora que estamos en Cristo, dice, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, ya no hay ira, ya no hay juicio, porque todo el castigo que nosotros como pecadores merecíamos, lo recibió Cristo en la cruz. La ira de Dios cayó sobre el Hijo. La condenación cayó sobre el Hijo, el juicio cayó sobre el Hijo. Recordemos lo que dice Isaías 53, el gran capítulo del siervo sufriente. Dice que Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. Dentro de las enseñanzas bíblicas se llama el sacrificio sustitutivo. ¿Qué significa eso? Significa que Él ocupó mi lugar. Yo merecía recibir todo el castigo, toda la ira y todo el juicio, pero Él puso sus espaldas por mí. Él ocupó mi lugar. Por cuanto toda la ira, la condenación y el juicio cayó sobre el Hijo, hoy por medio de la fe en Cristo yo recibo reconciliación, recibo paz, recibo justificación, que son todas verdades bíblicas que nos enseña ahora esta buena noticia del Evangelio. Ya no hay ira, ahora hay reconciliación con el Padre. Qué tremendo saber también que en esta nueva naturaleza que ahora tenemos como nuevo nacimiento en Cristo, ¿cierto? Somos llamados hijos de Dios. Sí, correcto. Bueno, a través de esta nueva posición hay muchas riquezas que hemos recibido nosotros por la fe en Cristo. Estamos hablando de de la nueva naturaleza, la cual nos relaciona ahora dentro de la familia de Dios como hijos de Dios. Y esta obra de gracia es una obra que el Espíritu Santo vino a impartir a través de la regeneración. Somos adoptados también dentro de la familia en una nueva relación legal. También somos aceptados por Cristo. Son todos estos beneficios que hemos recibido en la salvación. Por medio de Cristo somos santificados, tenemos una santificación posicional, hemos sido hechos perfectos por medio de Cristo, somos aceptos en el amado, como dice Efesios, somos hechos aptos. Hay una riqueza enorme que por la gracia de Cristo hemos recibido en esta nueva relación que tenemos con el Padre. Ay, qué tremendo todo. Entender bien lo que significa el sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Pastor, cambiando un poco de tema, ¿por qué un ministro debe orar? ¿Por qué un ministro debe orar? Muy buena pregunta. Yo creo que una de las desgracias que hoy en día tiene la iglesia del Señor es que hemos dejado algo tan importante como la oración. Hay una expresión que compartió el pastor Juan Domingo. Una cosa es que alguien ore
pero otra cosa muy distinta es que un ministro del Señor ore. Cuando hay un ministro del Señor orando por su iglesia, orando por alguien, también tenemos el respaldo precioso del Señor a través de la oración de ese ministro. Por eso es importante que podamos recuperar ese tiempo devocional, que podamos recuperar esa maravillosa relación o intimidad con el Padre. Una de las grandes falencias de la iglesia en su historia es el descuido de la oración. Qué terrible pensar sí, eso, sí. Sí, todavía no hay lamentablemente un entendimiento cabal acerca del verdadero sentido y del valor que tiene la oración. Por eso hoy podemos decir que el descuidar la oración es una tragedia para la iglesia. A veces nos llevamos tanto en el quehacer de todo lo que hay que hacer en la iglesia, ¿cierto? Hay tanto que responsabilidades, pero eso no debe quitarnos, primar siempre y poner en primer lugar la oración y la relación con Dios. Sí, correcto. Darle la prioridad que corresponde a la oración. Yo recuerdo que Martín Lutero, el gran líder de la Reforma Protestante en el siglo XVI, un gran abogado y teólogo en Alemania, él dijo en una ocasión: yo no salgo de mi casa para hacer cualquier actividad antes de no comenzar el día en la presencia de Dios, en la oración, y él le dedicaba incluso 3 horas antes de salir a cualquier labor que él tenía que hacer durante el día. Es interesante, una de las cosas que a mí me gustó cuando escuché que exhortó este tema, pastor, es que dijo que la comunión con Dios la podemos describir en un círculo. No sé si nos puede describir eso. Bueno, esas 4 características que están relacionadas con el ministerio de la oración es la dependencia, la confianza, la fe y la fidelidad, que es el círculo que tiene que tener las características de todo ministro cuando oramos al Señor. Lo bueno es que la oración al final nos hace depender de Dios, ¿no? Sí, en realidad esto es muy importante. Hace mucho estuve compartiendo también en las enseñanzas con respecto a la oración. La oración es una fuerte y potente señal a Dios que dependemos totalmente de Él. Aquel que no ora, aquel que no comienza el día a los pies del Señor, es porque le estamos dando una pésima señal a Dios. Le estamos diciendo: Señor, no te necesito, yo puedo hacer lo que mi sabiduría y mis fuerzas tienen. Pero cuando comenzamos el día en la presencia de Dios, en la oración, en la intimidad, en el secreto de Dios, es porque le estamos dando esa potente señal al Padre que dependemos absoluta y totalmente de Él. No podemos hacer nada. Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Por tanto, la oración es ese vínculo que tenemos con Dios, que nos enseña y nos dice que dependemos totalmente de Él. Además, a través de la oración hay una promesa también: Dios quita la carga. Sí, hay muchas promesas con respecto a lo que es la oración. Cuando oramos al Señor, obviamente nuestras preocupaciones cambian de hombro, como dijo un ministro en una ocasión. El apóstol Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así es que cuando oramos al Señor, todo lo que nos preocupa, todo lo que nos angustia, todo lo que provoca temor y miedo en nosotros cambian de hombro y Dios se lleva nuestras pesadas cargas. Es hermoso lo que hace el Señor. Sí. Pastor, ¿qué consideraciones debemos tener para orar eficazmente? Yo creo que la oración debe de tener características, en primer lugar, de confesar nuestros pecados delante del Señor. Cada vez que nos acercamos a su presencia, debemos de entender que nosotros como cristianos también pecamos, también nos equivocamos, y cada vez que nos acercamos al Señor debemos de confesar nuestros pecados constantemente en nuestra vida. Número 2, reclamar las promesas del Señor. Hay una escritura en Nehemías que dice: acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os
disiparé por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. O sea, siempre a través de la oración vamos a recuperar el favor de Dios, siempre, a través de nuestra confesión, a través de nuestros pecados. Por tanto, a través de la oración reclamamos esas promesas para nuestra vida. Por ejemplo, si un día fracasamos, si un día pecamos, si un día nos sentimos tan vulnerables a pecar, es importante abrir nuestra boca, abrir nuestro corazón en oración y decirle: Señor, tu palabra dice, yo reclamo esa verdad para mí. Si alguno ha pecado, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Son promesas que como hijos del Señor nos pertenecen. La última característica, ser específico en nuestras oraciones. Debemos de orar. Hay un relato en el Evangelio cuando Jesús sana a Bartimeo el ciego. Dice que Jesús mandó a buscar al ciego Bartimeo. Jesús sabía que estaba ciego, pero Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Sabiendo que estaba ciego, él le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, quiero recobrar la vista. Creo que una de las cosas importantes en nuestras oraciones es ser específicos con Dios. Así es. Pastor, la Biblia también habla de cuando pedimos mal. ¿Nos podría hablar de eso? Cuando pedimos mal, Santiago capítulo 4, verso 1 habla de eso, cuando tenemos actitudes egoístas, cuando solamente pedimos a Dios por lo nuestro, pedimos a Dios para que nos vaya bien a nosotros, para que las cosas nos resulten bien a nosotros. Yo creo que eso es pedir de acuerdo a nuestros egoísmos. Y eso es pedir mal, por buscar simplemente nuestros propios deleites, pedirle a Dios nunca sufrir, sabiendo que el sufrimiento también es parte vital de nuestro crecimiento en el Evangelio. Y buscar solamente nuestros deleites, nuestra felicidad, entre comillas, es prácticamente orar totalmente con una actitud equivocada. Yo recuerdo en el libro de Job, que cuando Job oró por sus amigos, dice que Dios le quitó las pruebas a Job. Imagínate, Job en una prueba, en un sufrimiento fuerte, él oró por sus amigos, y dice que cuando él oró por sus amigos, Dios le quitó a él la aflicción. Claro. Eso nos enseña un principio importante, que cuando yo bendigo a mis enemigos, cuando yo perdono a mis enemigos, cuando yo bendigo a la gente que a lo mejor me ha hecho daño, Dios no le quita la carga a ellos, al contrario, Dios me quita la carga a mí. Y eso es importante entenderlo también. Pastor, ¿nos podría hablar de algunos modelos de oración que podríamos encontrar en la Biblia? Modelos de oración, sí. Por ejemplo, el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, encontramos ahí acerca de estas características que tiene el modelo de oración. Por ejemplo, la necesidad paternal, cuando Jesús habla acerca del Padre Nuestro. También la presencia de Dios cuando dice: santificado sea tu nombre. También hay una característica en el Padre Nuestro acerca de las prioridades de Dios, cuando le decimos: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. También la provisión de Dios cuando le pedimos: danos el pan nuestro de cada día. El perdón también, que tiene que ser parte de nuestras oraciones, cuando le decimos: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Orar también por el poder sobre las obras del diablo, cuando decimos: Señor, no nos metas en tentación. Y tener esta visión de una sociedad divina, cuando le decimos: Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. También tenemos la oración de Jabes, que tiene 4 características la oración de Jabes. Jabes le pidió, a pesar que el nombre Jabes significa dolor, sí. Pero a pesar de eso, el destino de Jabes fue cambiado totalmente cuando Jabes oró a Dios y le pidió 4 cosas: Señor, bendíceme, ensancha el sitio, ensancha mi territorio, que tu mano esté conmigo y que tú nos puedas librar de todo mal. Y dice que Dios le escuchó la oración de Jabes y bueno,
su vida cambió radicalmente, la oración de Jabes. También tenemos las oraciones paulinas, que están llenas de acciones de gracia. Creo que una de las cosas que tiene que tener también nuestra oración no es simplemente tener un petitorio como lo hacen los sindicatos, sino que nuestras oraciones tienen que estar llenas de gratitud, llenas de alabanza, llenas de adoración. Recuerda que el Padre Nuestro comienza con adoración. Padre Claro. Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y termina también con adoración. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. O sea, nuestra oración tiene que entrar, como dice el Salmo, por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza. El inicio de la oración tiene que tener esta característica, este ingrediente de la oración, y tiene que terminar también la oración, cerrando las puertas a la oración, adorando a nuestro Dios. Así es. Tremendas oraciones que mencionó Pastora, del Padre Nuestro, la Sí, oración de Javi y las oraciones paulinas. sí. Son muy buenos modelos. Pastor, para ir finalizando, me gustaría que nos pudiera mencionar en qué plataformas podemos encontrar a usted y a su ministerio para las personas que les quieran seguir en los distintos lugares. Bueno, nosotros acá en nuestra iglesia de Viña del Mar, como es obvio, no estamos teniendo reuniones ya hace varios meses, estamos saliendo a través de nuestras plataformas digitales, que es fundamentalmente el canal de YouTube, porque luego eso lo repetimos en el Facebook. Y primordialmente nosotros estamos saliendo a través de Iglesia CTUE de Viña del Mar. Ese es el canal de YouTube, donde están todas nuestras predicaciones, todas nuestras reuniones, están grabadas y guardadas allí, para que nos puedan seguir. Voy a repetir, es Iglesia CTUE de Viña del Mar. Y en Facebook estamos en Cristo, tu única esperanza, Viña del Mar, para que ahí nos puedan seguir. Estamos todos los miércoles a las 20 horas y los domingos a las 11 de la mañana teniendo nuestras reuniones online. Excelente. Así que todos invitados para que puedan sintonizar estas reuniones online. Pastor, para finalizar, ¿usted podría dar un mensaje a todas las personas que están sintonizando este capítulo? Bueno, un mensaje del corazón de un pastor es que sigamos creciendo, sigamos avanzando. La vida cristiana es una vida de desarrollo. No podemos detenernos ni estancarnos en nuestra vida espiritual. Hay textos que dicen, Proverbios, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El día perfecto para nosotros es cuando un día nos conformemos a la imagen de Cristo. Ese es nuestro destino, ser como Cristo, reflejar el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Y ese es una transformación que va a durar toda la vida. Esto no es de un día para otro, esto es un proceso que dura y durará toda la vida. Pablo decía, avanzando a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Así que yo animo a todo cristiano, a todo ministro también, de ir creciendo en el conocimiento bendito de la palabra de Dios, en el carácter, en la comunión, ir reflejando siempre la imagen de Cristo a todas las personas. Recuerdo que la iglesia, allá en el libro de los Hechos, la gente veía a Cristo en ellos, dice el texto. Entonces, ese es nuestra labor, ese es nuestro propósito. Dios ha establecido ministerios dentro del cuerpo de Cristo, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, dice, para la edificación del cuerpo y para equipar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta por excelencia en la vida. Pablo decía a los Gálatas, por vosotros, oh Gálatas, vuelvo a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en vosotros. Y esa es nuestra labor. Vamos a crecer, que nada nos detenga, que nada nos pueda frenar, sino que vamos, Pablo decía también, dejando las cosas del pasado atrás, me extiendo hacia lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que vamos adelante siempre. Muchas gracias, Pastor, por compartir
todo este capítulo con nosotros sobre la nueva naturaleza en Cristo, la oración y este mensaje final que nos dio. Muchas gracias. Amén, Marlene. Para mí es una bendición estar contigo en esta mañana y bueno, que todos mis hermanos sean muy bendecidos. Sí, bueno, también agradecemos la sintonía de cada una de las personas que estuvieron en este capítulo y les dejamos invitados de lunes a viernes. Recuerde, desde las 4 de la tarde hacemos Unidos, un pueblo que conquista, así que a través de Radio Corporación Santiago y a través de Facebook Unidos, un pueblo que conquista, pueden sintonizar a diario nuestros capítulos. Gracias, Pastor. Gracias a uno de los que estuvieron sintonizando hoy. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones, chao. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado especialmente al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contamos con un equipo de profesionales que se encargarán de cada detalle tras la partida de su ser querido, brindándole así un servicio integral de calidad y cercano. Conozca todos nuestros servicios llamando al +569 6654 1422 o contáctenos por Facebook en Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero.